Bueno, pues este día voy a exponerles el problema 2 de la última lista del lunes. Entonces aquí está el problema. Tenemos maximizar esta función que depende de x1 y x3, en donde las restricciones son dos igualdades que dependen de x1, x2 y x3. Entonces, aquí en este caso el problema ya está en forma simplex. Ya no tenemos que añadir variables de holgura ni nada. Pero como sucede cuando no tenemos variables de holgura, no queda claro qué variables vamos a tomar como básicas. Cuando pasa eso, entonces la manera usual de resolver el problema es aplicar fase uno. Entonces, ya podemos irnos directamente, me voy a ir directamente ya a la matriz de coeficientes. Entonces, ustedes ven aquí este 1, 2, 7, 4, aquí está 1, 2, 7, 4, 1, 3, 1, 5, x4 y x5, que son variables básicas, tienen cada una un 1. Y en este caso recordemos que en la fase uno la función a maximizar no entra. Es un problema auxiliar en el que la función a maximizar es la suma de menos x4 y menos x5. En este caso la podemos sacar también de los anteriores renglones muy fácilmente. Simplemente sumo esto y me quedan con números negativos. Y similarmente hasta acá, la z siempre queda con un 1 aquí. Entonces aquí ya queda expresada la fase uno del problema que estamos aquí considerando. Vamos a resolver entonces este. Entonces, pues aquí está escrita otra vez la matriz. Y como menos 2 menos 5 menos 8 pues los tres son negativos, entonces en principio podría yo aumentar la que quisiera, x1, x2 o x3. Entonces me voy a decidir por la x1. Y para encontrar la ecuación más restrictiva, lo que tengo que hacer es dividir este 4 entre 1 y este 5 entre 1, como dice aquí. De entre esos dos, el más pequeño es el 4 entre 1. Entonces esta entrada es la que se va a marcar como pivote. Y voy a usar esta eh, para hacer toda la columna igual a 0. Entonces la variable que va a dejar de ser básica va a ser en este renglón la que correspondía a este, que era la x4. Entonces x4 le borré la marca y se la estoy pasando a x1, y en el nuevo tablero x1 y x5 van a ser variables básicas. Aquí, por cierto, una manera que puedo yo también mostrarles por qué escogí la x1 y no x2, x3 es porque, si se dan cuenta, fácil, veo 4 entre 2 y 5 entre 3, el menor es 5 entre 3 y tendría yo que usar fracciones. Aquí tendría yo que dividir todo entre 3 y no lo quiero hacer. Similarmente aquí, 4 entre 7, entre 4 entre 7 y 5 entre 1, el más chico es 4 entre 7. Entonces aquí sería el pivote y tendría que dividir entre 7. Salen fracciones y no quiero eso. Entonces prefiero mejor aquí en donde tenía puros unos. Me es más fácil aumentar la x1 si es que quiero evitar lo más que pueda yo las fracciones. Bueno, entonces ya dijimos que este era el pivote. Realizo operaciones elementales. Aquí, por ejemplo, multiplico el primer renglón por menos 1, se lo sumo al segundo, eso hace aquí este 0 y todas las demás entradas. Y para el último renglón, pues multiplico este primer renglón por 2, se lo sumo al último y me queda este renglón. Y entonces ya con esto ya tengo ahora un tablero válido en donde las variables básicas son x1 y x5. Aquí les insisto, para que el tablero sea válido, en estas entradas que están marcadas solo debe de haber un 1. ¿Sí? Eso debe de estar en un tablero válido, y además, por ejemplo, en este caso x1 está valiendo 4 y x5 está valiendo 1, que están efectivamente en la región factible porque son positivas. Si eso no pasara, por ejemplo, si aquí me saliera un negativo, entonces digamos, este no importa porque es el valor de z, pero las entradas de arriba, este 4 y entre 1, siempre aquí en estos lugares tiene que haber números positivos para saber que sigo estando en la región factible. Bueno, ya que me queda esto, entonces, pues veo que la única variable que puedo aumentar es la x2. Eso quiere decir que la x2 va a pasar a ser básica. Para encontrar cuál variable va a dejar de ser básica, pues divido 4 entre 2 y 1 entre 1. El más pequeño es 1 entre 1. Entonces esta es el pivote que debo encontrar. Y aquí en esta entrada, la variable básica que estaba en la x5 va a dejar de ser básica y x2 es básica. Entonces aquí voy a multiplicar este renglón por menos 2 y sumar. Y luego simplemente sumando el segundo renglón al tercero, haciendo las operaciones, pues me queda ahora esta matriz.
A la hora de realizar estas operaciones me queda otra vez un diagrama válido en donde x1 es 2 y donde x2 vale 1. Son las variables básicas. Entonces aquí, pues me doy cuenta que ya terminé fase 1 porque todas las entradas que están aquí abajo son mayores o iguales a 0 y el valor de C llegó a ser 0. Entonces este es un caso en el que la fase 1 fue exitosa. Entonces ahora ya que la fase 1 fue exitosa, ahora voy a escribir cuál es el tablero del problema original. Entonces en este caso cuando hacemos esto, pues ya ignoro, hagan de cuenta que tacho estas dos columnas, completamente no me importan los valores de x4 y x5. Si quito estos valores de x4 y x5 y regreso a las variables originales, podría yo escribir, digamos, x1 más 19x3 queda igual a 2 y x2, en este caso, menos 6x3, que es es igual a este 1 que está acá. Ya quedamos, aquí estas dos las ignoro y la columna de z pues siempre va a ser 0, 0, 1. Entonces ya tengo aquí esto, ya quedamos, esta era nuestra meta, ¿no? Z, x4 más x5 más z era igual a 0, porque así fue como la tomamos originalmente. Entonces todo bien, y aquí en este caso he escrito, usando como variables básicas x1 y x2, todo lo puedo yo despejar y escribir x1 y x2 todo en términos de la variable básica x3. Eso me va a servir para escribir la función objetivo original. Insisto, hasta este momento, cuando aplicamos fase 1, a la fase 1 no le importa cuál es el valor de la función a maximizar. Es hasta este momento, cuando voy a escribir el tablero del problema original, que vuelve a entrar. Entonces z es x1 más 3x3, y entonces aquí esa fue la función original que tenemos, y tengo que escribirla en términos de la variable no básica, que es x3. Entonces x1, que es básica, pues quedó despejando de aquí, es 2 menos 19x3. No aparece x2, entonces pues eso no lo tengo que despejar. Más la propia 3x3, me queda 2 menos 16x3, haciendo la cuenta de aquí. Y entonces con eso pues puedo escribir cuál es mi tablero válido del problema original. Noten, ahora sí ya tengo como variables básicas x1, x2, igual a 2 y 1 respectivamente. x3 es variable no básica. Y aquí tengo escrito al final la información de esta ecuación, z igual a 2 menos 16x3. Por supuesto yo pasaría el 16x3 para el lado izquierdo y me quedaría 16x3 más z igual a 2. Eso es el último renglón. Y bueno, a partir de aquí tendría ahora que aplicar ahora el método simplex. Pero pues en este caso me doy cuenta que ya terminé. Todas las entradas que están aquí ya son positivas. Esta es la que podría ser negativa en cualquier caso, pero bueno, de todas maneras todas estas son positivas. Entonces ya terminé y aquí ya puedo leer cuál es la solución al problema original. La solución es que x1 tiene que valer 2, x2 tiene que valer 1, x3, como aquí ya no me dio espacio a escribirla, pero x3 sabemos que tiene que ser 0, porque es una variable no básica, y z llega a tomar el valor 2. Eso lo podríamos checar, que es consistente con las ecuaciones. Y entonces ya terminamos. Este es el primer ejemplo que les doy de un problema que se resuelve con fase 1, donde la fase 1 sí es exitosa. Ahora, así como en los otros videos, les voy a mostrar otra manera de resolverlo. Esto, como lo resolví ahorita, es como, digamos, pues la manera usual, la manera que siempre funciona. Pero hay veces que usando cierto ingenio podemos resolverlo de otra manera, quizás un poco más breve. Entonces, sin embargo, muchas veces ese ingenio pues depende de mucha más práctica y muchas veces nos puede llevar a perder tiempo. Entonces, en este caso funciona. No quiere decir que siempre vaya a funcionar o que nos va a hacer lo más económico posible, pero vamos a mostrarlo nada más para ver que de varias maneras se puede hacer. Entonces tengo otra vez, vamos a poner el problema como se los dejé, y vamos a suponer que vamos a aplicar otra vez solo coeficientes y vamos a intentar obtener un tablero válido sin necesidad de aplicar la fase 1. ¿Sale? Entonces la primera observación que podemos hacer es, miren, son dos ecuaciones que me dan dos restricciones y hay tres variables básicas. A final de cuentas, cada una de estas ecuaciones se debe de corresponder con una variable básica diferente. Entonces, de las tres variables, dos van a ser básicas y una va a ser no básica. Esa observación es la que tenemos que hacer. Tengo yo que despejar
dos variables en términos, dos variables diferentes entre las tres, x1, x2, x3, en términos de la otra variable y de tal manera que me quede un tablero válido. Eso es lo que necesito. Entonces vamos a suponer que lo quiero hacer con puros coeficientes. Entonces aquí le pongo entre comillas tablero inicial, porque la verdad es que esta matriz que está aquí no corresponde a un tablero válido. No sé cuáles son las variables básicas, no están aquí marcadas. Ya quedamos que si estuviera bien marcado, en una variable básica solo debería de haber una entrada diferente de ser igual a 1 y las demás 0, y eso no está pasando. Entonces este no corresponde a un tablero válido en este momento. Bueno, vamos a tratar de encontrarlo. Entonces, pues como veo aquí unos muy sencillitos, pues se me ocurre. Vamos, aquí está el asunto. Podría yo encontrar otra vez, puedo escoger dos de las variables que quiero que sean básicas. Podría ser x1 y x2, podría ser x1 y x3, o podría ser x2 y x3. Entonces, pues me echo un volado y escojo las dos primeras simplemente porque me latió, aunque pues también puede ser porque ya vimos en el caso anterior que x1 y x2 van a funcionar. Si no supiera cuáles son, entonces a lo mejor la elección que hago es mala y voy a tener que hacer pasos innecesarios. Pero bueno, vamos a suponer que quiero despejar, tomar a x1 y x2 como variables básicas. Entonces voy a usar para x1, voy a tomar esta entrada como pivote y voy a hacer esta única entrada que sea diferente de 0 y todo lo demás, que sea diferente de 0 y todo lo demás igual a 0. Haciendo las operaciones elementales que conocemos, pues ya me queda esto, ¿verdad? Multiplico el renglón por menos 1 y se lo sumo al segundo, y luego simplemente el primer renglón se lo sumo al tercer renglón, y obtengo esto. Ahora aquí, x1 ya podría, digamos, en cierta manera puedo yo decir que ahí la voy llevando, sin embargo tiene que haber otra variable que sea básica, ya habíamos dicho. Entonces en este caso, pues este 1 prácticamente me está gritando que lo use como pivote. Si no hubiera, si ninguna de estas entradas fuera 1, pues entonces tendría que dividir todo entre ese número para que me apareciera un 1. No es problema. Entonces vamos a ver qué pasa. Tomo esta entrada como pivote y voy a multiplicar todo por menos 2 y sumar para este renglón por menos 2 y sumarlo al primero para que esta entrada sea 0. Y luego también este renglón por menos 2 y sumar para que me quede aquí 0. Y entonces me quedaría esto. Me quedaría esta matriz. Aquí la estoy aplicando, la estoy copiando otra vez. Y veo que afortunadamente la apuesta me resultó. Escoger x1 y x2 me resultan. Y este es un tablero válido. Ya tengo aquí marcadas estas dos entradas. La única entrada que es aquí un 1 es la x1. La única entrada que es un 1 es esta entrada que está aquí, que es diferente de esta. Este está en el primer renglón, está en la segunda. Y además estoy en la región factible porque si pongo x3 igual a 0, me queda x1 igual a 2 y x2 igual a 1. Si hiciera yo estas operaciones y uno de estos dos numeritos, este 2 o este 1, me hubieran salido negativos, entonces pues mi elección de poner x1 y x2 fue mala. Eso no me lleva a un tablero válido y tendría que volver a empezar. En este caso no ocurrió así, pero ese es el riesgo que hay que tomar si uno decide no aplicar la fase 1. Bueno, en este caso pues no hay ningún problema. Sí resultó, y no solo eso, no nada más resultó que ya me quedó un tablero válido, sino además ya terminé fase 1, o digamos no, perdón, no apliqué fase 1 y sin necesidad de aplicar fase 1 tengo un tablero válido. Y no solo eso, sino que además me queda un tablero donde ya todas estas entradas, las 4 primeras entradas son todas positivas. Eso quiere decir que ya terminé mi método simplex y obtengo la misma solución que había yo dicho antes. x1 igual a 2, x2 igual a 1, x3 que quedó como variable no básica igual a 0 y z, que es este que está aquí, igual a 2. Entonces este es un caso en el que funcionó. No tiene que ser necesariamente así, pero bueno, esta es la otra manera. Entonces, insisto, la fase 1 puede sonar como más problema, pero siempre funciona. Si ustedes deciden, sin embargo, echarse un volado y escoger unas cuantas variables y ver si pueden obtener un tablero válido con esas variables como básicas, se vale también. Si les funciona, qué bueno. Si no, pues van a tener que intentar otras variables no básicas y así otras variables básicas, perdón, y así sucesivamente. Estos casos ya los hicimos antes de la suspensión. Bueno, pues entonces, para continuar discutiendo otro tipo de problemas,
les quiero plantear una pregunta que mañana espero discutir en algún momento en el grupo en Telegram. Entonces, la forma más general de un problema de programación lineal ya escrito en forma simplex se ve así. Como ven, en este caso tengo un problema con n variables, x1 hasta x2, y quiero maximizar una función lineal de esas n variables, sujeto a m restricciones, cada una escritas como igualdades. Uh-huh. Ya quedamos que se podía escribir cualquier problema de programación lineal de esta manera. Aquí estoy aplicando los coeficientes de estas ecuaciones son A's para que la matriz de coeficientes sea una matriz A y los resultados son B's, ¿no? El ejemplo que hicimos hace rato era un ejemplo donde n valía 3 y m valía 2, tenía 3 variables y 2 restricciones. Bueno, entonces así se ve un problema en general. Les quiero que se pregunten ustedes y que me digan qué pasaría, por ejemplo... bueno, antes que eso, antes que la pregunta primero. Hay m restricciones. En cada restricción debe aparecer una variable básica. Entonces eso quiere decir que si yo quiero escribir un tablero inicial para resolver este problema, tengo que ocupar m variables básicas. Como en total hay n variables, y si una variable no es básica, pues es no básica, entonces quiere decir que me quedan n menos m variables que serán no básicas, así como hace rato, que les decía yo, tenía 3 variables y eran 2 restricciones, entonces me quedó 3 menos 2, una variable que era no básica, en términos de la cual tenían que escribirse todas las variables básicas. En el caso general, pues puede haber muchas, ¿no? Bueno, pero nosotros nos podemos imaginar un caso en donde m sea igual a n. Podría yo aquí simplemente escribir m ecuaciones, misma cantidad de variables, y entonces, como ven, quedaría n menos m, o sea, 0 variables no básicas. O peor todavía, podría yo poner más restricciones que variables y me quedarían n menos m, sería un número negativo. ¿Acaso podría haber una cantidad negativa de variables no básicas? Entonces eso se los dejo a ustedes que lo piensen. Si m es igual a n o si m es mayor, ¿será ya nada más por eso que el problema no tiene solución? ¿O habrá alguna otra discusión que podemos hacer? Entonces, váyanlo pensando y mañana yo les preguntaré por el grupo de Telegram. Espero que pueda ser más o menos como en el tiempo que teníamos de clase el jueves no les digo que exactamente a las 12, pero sí más o menos a esa hora entre las 12 y las 2. Espero que tengamos una discusión en la que, por el Telegram, alguna discusión por escrito donde me puedan decir algunas ideas de qué pasa con estas preguntas. Bueno, pues entonces aquí la dejamos por hoy. Les mando saludos.